Buen día, espero que se encuentren bien. Este es el conocido como el Domingo de Palmas y hoy estaremos mirando la entrada triunfal de Jesús que se encuentra en Juan capítulo 12. Aquí en Juan 12 encontramos que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania y luego de ahí se fue a Jerusalén. Esta fue una de las grandes paradas del tiempo de la humanidad cuando el Rey entró en la ciudad santa. Quiero que voltees conmigo ahí y voy a estar leyendo Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. El pasaje entero es del 12 al 23. Dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando en voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión. Mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él todo lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Vamos a parar aquí por ahorita. Es importante entender que habían unas cosas que estaban pasando, que todo el mundo se había enterado, y algunas cosas que no realizaban exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Porque esto no solo fue un tiempo de gran gozo y celebración, un tiempo de parada, pero también fue un tiempo en lo cual la profecía fue cumplida. Como leímos aquí en el pasaje, en el versículo 13, el pueblo gritaba Hosana, que quiere decir salva, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esto suena como algunas cosas que tal vez algunos que estaban a su favor estaban gritando, pero la realidad es que aún sin muchos darse cuenta, estaban cumpliendo lo que se había escrito en el Salmo 118, Salmo 118, versículos 25 y 26, donde dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Es una oración que todavía podemos hacer hoy en día. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Ahora, esto fue escrito mucho tiempo antes de que viniera Jesús. Interesantemente, este salmo comienza con la frase: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es una de las cosas que tenemos que entender, que como seguidores de Cristo tenemos que siempre estar agradecidos a Dios. Tenemos que entender de que aun cuando no entendemos lo que está pasando, podemos ver su gran misericordia. El pueblo aquí, aún sin entender mucho de lo que pasaba,
estaban siendo usados por el Espíritu Santo para proclamar la gracia de Dios. Jesús venía a salvar, o algunos pensaban, los viene a salvar de los romanos, de políticos que no le caían bien. Los vienen de salvar tal vez de la condición financiera, de las dificultades en las cuales se encontraban. Pero el plan de Dios es siempre mucho más grande de lo que nosotros entendemos. Una de las cosas que miramos también en el versículos 14 y 15, que la manera en que Dios cumplió la profecía tenía gran significado. Ahora nosotros leemos ahí, ¿verdad?, que dice que Jesús encontró un burrito y se montó en él. Tal vez no le damos mucha importancia a eso, ¿verdad? Tal vez se iba cansado, habían caminado mucho tiempo. Tal vez era una manera para poder llevar la carga que llevaban los demás. Pero lo que encontramos es que esto era parte de también las profecías. Quiero que volteen conmigo a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y este pasaje, que es muy significante, Zacarías es un libro que muchas veces no leemos, pero tiene una parte muy significante en la profecía de Jesús. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora, la mayoría de los tiempos, cuando un rey entraba, lo subían en un caballo para representar la fuerza, para representar que era un conquistador. Pero el asno era usado para representar la paz. Y es importante que Jesús entendió eso y usó este asno, este burrito, porque él venía como el príncipe de paz. Cuando miramos a los líderes humanos, nos damos cuenta qué tan rápido nosotros la gente somos para tomar oportunidad, para agarrar poder y luego querer exaltarnos. Hacemos una cosita y decimos, mira lo que yo he hecho, mira tan grande que yo soy. Alguien sube a una posición y empieza a pensar de que él es la persona que está encargado de todo. Pero Jesús, al contrario, se humilló para poder hacer la obra de morir por nuestros pecados. Para poder Él, luego después, ser exaltados por todos aquellos quien Él iba a redimir. Entendamos bien que el príncipe de paz no vino a pelear, no vino a hacer guerra, vino a traer paz. Una paz que el mundo no conoce y una paz que el mundo no entiende. Pero aún más allá de la profecía que encontramos aquí en Zacarías, nos damos cuenta que había una profecía aún más antigua. Si volteas conmigo a Génesis capítulo 49, versículos 10 al 11, este pasaje dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobierno de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Ahora, esto es algo bastante interesante,
darnos cuenta que está también hablando de atar un burrito. Así que miles de años antes que viniera Jesús, antes que aún saliera el pueblo de Israel de Egipto, que en verdad no eran todavía un pueblo, eran solo una familia, ya estaba la profecía de lo que Jesús iba a hacer. Pero también es interesante ver que habla de lavar las vestiduras en vino. Ahora, yo sé que en muchas partes ahora el jabón está difícil de encontrar, pero no creo que nos vamos a poner a estar lavando en vino, en algo especialmente, como menciona aquí, ¿verdad? En un vino rojo, dice la sangre de las uvas. Así que al mirar esto, yo creo que es bastante fácil entender de que esto nos está hablando de algo diferente. Y aquí, usando este pasaje con el de Zacarías 9:9, entendemos de que algo está pasando de que nadie entendía. En el pasaje de Zacarías, encontramos de que hay una palabra que causa mucha confusión, mucha discusión y entre los teólogos aún hasta cierta cantidad de argumento. La frase que habla de ser salvador, pero dice, dotado de salvación, ha sido traducida en los manuscritos más antiguos como recibiendo o teniendo salvación. Ahora, esto tal vez nos hace pensar, pero eso suena un poco raro, un poco fuera de lo que entendemos. Es fácil entender de que Jesús trae salvación. Él es el Salvador. Pero ¿en qué manera es que Él es justo y también está siendo salvo? En Hebreos 4:15 encontramos que este pasaje dice que Jesús fue sin pecado en toda su manera de ser. El pasaje dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que Dios nos ayude en el momento que más la necesitamos. La ayuda que nosotros necesitamos es la salvación, pero la salvación que viene de Jesús tiene que venir de alguien que es sin pecado. Cuando hacían un sacrificio, tenían que tomar el animal que iba a ser sacrificado y asegurarse, el sacerdote tenía que asegurarse que estaba sin ninguna mancha. Igualmente, Jesús, el sacrificio por nuestros pecados, Él vino a ser crucificado sin cometer pecado. El pasaje, una vez más, ahí en Zacarías, también nos dice que Él es justo. Ahora, nosotros que estamos en Cristo, podemos decir que somos justos. Pero no somos justos por nuestra manera de ser, no somos justos por nuestras acciones. Recibimos sobre nosotros la justificación que viene de Cristo Jesús. Hemos sido justificados. Pero el pasaje, hablando de Jesús, dice que Él es justo. Así que si es justo, si es sin pecado, ¿de qué necesita ser salvo? Lo que encontramos es que el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, estaba profetizando
de la victoria que Jesús iba a tener sobre la muerte y el pecado. El Salmo 16:10 declara que el Padre no permitirá que su santo viera corrupción. Jesús iba a ser salvo de la muerte. Ahora, han habido grandes hombres de la fe, Abraham, Moisés, los profetas, Juan el Bautista, cada uno de ellos murieron, no pudieron vencer la muerte. Jesús fue salvo por el poder de Dios, en lo que Él se entregó para poder Él luego ser el primogénito que trae esa misma salvación a nosotros. La misma victoria que Jesús vio sobre la muerte y el pecado es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso lo podemos recibir como Rey, como Señor y como Salvador. Una cosa interesante, si regresamos ahí a Juan 12, paramos en el versículo 19, pero el versículo 20 dice: entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Y si sigues leyendo, ahí en Juan 12 encontramos que Jesús va y les habla de la manera en la cual Él iba a morir. Ahora, es interesante, ¿verdad?, notar de que estos griegos, y cuando dice griegos, déjame clarificarte, está hablando de judíos que habían venido de Grecia para la Pascua a ese tiempo. No está hablando de los que eran romanos o griegos que no eran de descendencia judía. Pero estos querían ver a Jesús. Ahora, es posible que era una curiosidad, es posible que querían ver si podía hacer algún milagro. Pero Jesús a este tiempo se estaba preparando para el milagro más grande del mundo. Y la respuesta que Él le da trae de regreso al enfoque y la razón por la cual Él vino a este mundo. Hay mucha gente que quieren ver milagros, ¿verdad? En tiempos difíciles, ¿verdad? Sánanos, provee por nosotros, haz algo. Pero Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Él vino a cambiar toda la humanidad a través del sacrificio que Él hizo. Los versículos 12 al 19 hablaron de la entrada triunfal a Jerusalén, que era el corazón de Israel. Hoy en día, nosotros tenemos la oportunidad de celebrar la entrada triunfal de Jesús a cada corazón de cada persona que está dispuesto a permitir que Él entre ahí. Él sigue siendo el Rey de Reyes. Él sigue siendo el que puede traer bendición y puede salvar. Este es un pasaje gozoso, preparado para un tiempo gozoso. Y tal vez algunos están pensando, pero yo no me siento muy gozoso. Yo me siento con ansiedad, yo no me siento como celebrar. Los hijos de Dios no solo celebramos a Cristo porque las cosas están bien,
pero especialmente cuando parece que no hay ninguna solución, no hay ninguna otra salida, es cuando necesitamos gritar, ¡Hosana! ¡Salva! Él ya nos ha salvado a los que estamos en Él. Pero tenemos un mundo grande que necesita de su salvación. Tenemos un mundo grande que necesita saber que bendito es el que viene en el nombre del Señor. Estamos preparándonos para entrar en Semana Santa. Un tiempo en el cual Jesús sufrió y murió para pagar la deuda de nuestros pecados que nosotros no podíamos ni podemos pagar. No importa qué tan buenos tratamos de ser. Jesús pagó la deuda y colgó en una cruz para proveer salvación eterna, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Si tú ya has recibido a Jesús como Señor y Rey, si es el Salvador de tu vida, es tiempo de celebrar, es tiempo de glorificar su santo nombre, recordar y darle gracias a Dios por el regalo que Él nos dio en Cristo Jesús, un regalo que no merecíamos, pero un regalo que grandemente necesitábamos. Y si tú nunca has tomado ese paso de entregar tu vida para recibirlo. ¿Sabes? Cuando Jesús entró, la gente tomaron sus abrigos y los tiraron por delante de Él. Tomaron palmas, reconociendo de que Él era un rey. ¿Qué tiramos nosotros? ¿Qué ponemos nosotros ante los pies del rey? Él pide que nos postremos nosotros, entregando nuestras vidas, asegurando de que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra esperanza, toda la confianza en Él para recibir su perdón y su salvación. Cristo vino, Él es el Rey. Esta es razón por qué celebrar. Ora conmigo. Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la gran obra que Jesús vino a hacer. Porque Él no vino, Señor, solo para venir a recibir la glorificación aquí de algunos que de verdad ni lo podían ver bien, ni lo podían conocer. Él vino para cumplir el plan de salvación, para ser honrado y glorificado por los siglos. Gracias por el paso que Él tomó, por la vida que Él entregó. Y yo pido, Señor, por aquellos que todavía no lo conocen, que este sea el día en la cual doblan rodilla, en la cual se postran delante de Él, reconociéndolo como Rey, reconociéndolo como Salvador. Toda la honra y gloria sea para Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.